Te cuento que el próximo jueves 9 de octubre se estrena Cenizas y Diamantes, película documental sobre Don Cornelio y la zona, aquí en el Cine Arte Córdoba, en 27 de abril, entre Belgrano y Vélez Sarsfield, porque no me acuerdo la numeración exacta. Y estamos en comunicación telefónica con el director de esta película. Él es Ricky Peterberg. Acá te saluda Juan, te saluda Andrés también. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Juan, Andrés, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Acá estoy. Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estás? Ricky, bueno, un gusto tenerte este momento aquí en Restos Diurnos. Como bien decía Juan, llega a Córdoba el estreno de la película, ¿no? Cenizas y Diamantes. Hacía rato queríamos ver esta película aquí en la ciudad. Se demoró un poco en llegar, hay que decirlo, pero bueno, finalmente se pudo estrenar, se pudo programar un estreno. Teniendo en cuenta que empezó el año pasado, ¿no? Su recorrido ya en festivales y ciclos, bueno, finalmente la vamos a poder ver. Preguntarte, Ricky, antes que nada, bueno, ¿cómo fueron los primeros pasos para llegar a esta película, ¿no? Este documental que nos trae nuevamente a Don Cornelio, la mítica banda de los 80, ¿no? Liderada por el gran Palo Pandolfo. Sí, bueno, antes de contarte un poquitito de eso, me parece bueno lo que decís, cómo tardó en llegar a Córdoba o a otros lugares, ¿no? Cómo tardó, creo que las falencias de la industria audiovisual argentina, uno de los temas no resueltos durante tantas, digamos, gobiernos de Instituto de Cine, que ahora menos resuelto, pero siempre hablábamos muchos años, perdóname, pero salió este tema y me parece importante porque es uno de los grandes problemas de la industria del cine argentino, es la distribución. Sí. Cómo hacer que las películas... Llega un año y medio después, digamos, ¿no? Se estrenó acá en el Bafisi 24, en mayo, y recién ahora en octubre está llegando a Córdoba la película. Entonces es un temón ese, de esos temas que no se abordan nunca con la seriedad que hay que abordarlo y con la decisión, digamos, ¿no? Siempre estamos discutiendo otras cosas, siempre las mismas cosas y nunca estas, que son las que hacen a que pueda tomar cuerpo en nuestro cine, digamos, ¿no? Imagínate, un año y medio sin estar presente en una de las provincias más importantes del país. Bueno, perdón, disculpame que me mandé con eso, pero ¿cómo llega esta película a hacerse? Yo trabajaba mucho este es mi tercer largometraje y antes hice algunos cortos más y trabajaba mucho con Rolly Rawolf, quien era el montajista de estas producciones que hice yo antes. Y él él era un fanático de Cornelio y un músico y bueno, y yo tuve mi pasado también muy cercano a Los Visitantes del primer año de Los Visitantes, ¿no? Digamos, previo a la salida del primer disco de Salud Universal. O sea, digamos que fue como la conexión entre Cornelio y Los Visitantes, diría yo, ¿no? Porque traía un sonido muy, muy corneliano, ese primer Visitantes. Y yo estuve ahí, yo fui el sonidista de los primeros recitales, tocaba en otra banda y compartimos escenario. Así que, digamos, yo tenía un apego muy grande a esa época de Los Visitantes que me encantó, me marcó mucho. Yo tenía, no sé, qué sé yo, 20 años, no me acuerdo. Y bueno, entonces entre Rolly, fanático de esta música, y yo con esa conexión, él se dio con material de archivo, que es el protagonista de esta película, un material de archivo que guardaron los Cornelio, y quería hacer esta película. La historia es un poquito más larga, digamos. Él esto en el 2011 lo intentó hacer con una productora, que después esa productora se tuvo que abocar a una película mucho más grande, y ahí quedó, y en el 2018 me dijo a mí, y bueno, Rolly era el director de esta película y yo era el productor. Y Rolly en 2020 fallece así de golpe, un tema de cardíaco, presión, esas cosas, y con la banda y con Palo incluido, digamos, decidimos seguir adelante, y después fallece Palo a mitad de julio de 21. Claro. Y con la banda decidimos seguir adelante y acá está.
qué sé yo. O sea, que fue un proceso de muchos años, estamos hablando de Sí. más de 10 años, por lo menos desde Y si las la primera películas idea. son, viste, a veces son procesos muy, muy largos, otras veces son de 2 años, las más industriales, pero a veces sí, los intentos fracasan y después vuelven y fracasan, a veces nunca se hacen y otras veces, yo me acuerdo cuando Spinner, para mí me asombró, Fernando Spinner, el director de Abayay, bueno, y entre otras cosas, ¿no? Abayay era una película que dijo, yo esta película la quiero hacer desde hace 20 años. Y bueno, es así, son procesos largos, con muchas idas y vueltas y pasan un montón de cosas, como verás. Recién mencionaste que había un material. Te quiero preguntar específicamente por eso, porque es la centralidad de la película, ¿no? Me parece muy importante destacarlo. Este tipo de películas suelen apoyarse mucho en los materiales de archivo. En este caso, hay un material muy cuidadosamente seleccionado, se nota eso. ¿Cómo dan, o cuál es el origen de quién estuvo a cargo de este material, y sobre todo si se enfrentaron con muchos desafíos, o cómo fue el proceso de la recuperación para que luego formara parte de la película? Sí, en principio este material es algo que Claudio Fernández, que es el baterista de la banda y cofundador de la banda con Palo, y también coautor de Ella Vendrá, entre Palo y Claudio, es un tema, dos comparten la autoría. Claudio es un coleccionista así obsesivo, y desde entonces que juntaba todos los volantitos, los anuncios, las entradas, los papelitos, todo, y entre otras cosas tenían estos cassettes de VHS que el cuñado de Claudio en su momento le había prestado una cámara, y con esa cámara se filmaban ellos mismos. La llevaban a los recitales, se filmaban ensayos, filmaban lo que se les cantaba. Imagínate, año 87, una cámara VHS poca gente tenía, y aún más desconocido era la relación entre una persona y el poder realizar algo audiovisual. ¿Quién tuvo una cámara, digamos, de gente de mi edad, de 50 y 60? Nadie tenía una cámara en la mano. Existían las Super 8 y recién empezaban a aparecer las VHS, y solo la gente profesional, digamos, manejaba cámaras. Entonces, bueno, ellos tienen esa cámara y grabaron eso. Con lo que yo entiendo, además, con una mirada absolutamente inocente, digamos, no más que de enfocar y divertirse y descubrir. Hoy todos agarramos un celular y estamos como encuadrando bien, fijándonos la luz, qué sé yo, un montón de cosas. Y esto era una cosa absolutamente inocente, y para mí eso aporta mucho al material, a la calidad del material. Y esos cassettes quedaron resguardados hasta que Rolly, hablando en 2011 con Claudio, le dijo: yo tengo esto, y ahí se digitalizaron y Rolly los vio, y a partir de ahí la propuesta de Rolly siempre fue lo que termina siendo la película, más o menos, digamos, ¿no? Que es hacer una película sobre este material de archivo, digamos, que es esto, es el material de archivo. Ese es el gran protagonista de la película. Y yo después Rolly fallece, digamos, la película la termino siendo yo, digamos, que no sería la que hizo Rolly, pero sí, Rolly también ya apuntaba a usar casi exclusivamente ese material. Y bueno, y lo que tiene, además del material de archivo, la película, es que no tiene entrevistas. Entonces hay algo diferente en cuanto a muchas películas. En ese sentido, Fuck You, que la vi hace no mucho, tampoco tiene entrevistas. Sí, pensaba, es solo un recital, ¿no? Perdón, pensaba en Fuck You, sí, inevitablemente, porque incluso se estrenaron ahí muy juntas, ¿no? Claro, sí. Están como muy hermanadas. En el Bafisi, sí, en el festival, sí. Y bueno, y así fue, digamos, que y sí fue, verdad que fue difícil la selección del archivo, porque bueno, yo lo vi todo varias veces y fui anotando cosas, y después con Norberto Luding, que es el montajista, que también era amigo de Rolly, fuimos laburando, y a partir de la selección, otra selección, y hasta
realmente creo que está lo mejor del archivo. Igual hay más cosas, hay algunas cosas más. El otro día estuve viendo, armé algo, una cosita más, qué sé yo. Pero es interesante, creo que por eso, porque una cámara no era un bicho raro que ni ellos sabían qué era, ni la gente, digamos, ¿no? Así que es interesante, el material estuvo buenísimo. Para mí fue una fiesta permanente ir descubriendo ese material, encontrarme con cosas que me levantaban de la silla. Ricky, te quería preguntar con esta cuestión justamente de la selección del material, del trabajo, el trabajo tuyo como director, de la parte del cineasta, ¿no? Es el Ricky cineasta. ¿Cómo se llevó con el Ricky músico que nos acabas de compartir, con el Ricky colega y el que vivió la época, el que era adolescente o joven adulto, vamos a llamarle, de 17, 20 años por ahí, que yo calculo que inevitablemente, como puede pasar lo contrario en una película documental de un tema que puede ser, viste, más ajeno, que vos ahí, viste, te pones como en modo cineasta full y vas buscando todo, pero acá hay inevitablemente un montón de elementos que te atravesaron y que seguramente te atraviesan, sobre todo por esto que nos estás contando. ¿Cómo se fue llevando eso? Porque me imagino que mientras vas buscando, también vienen los recuerdos. ¿Cómo fue trabajar con esas cosas? Sí, está bueno. El tema es súper interesante, me parece. Quizás la conclusión de todo eso que vos estás nombrando y que son cosas por las cuales me metí en el proyecto, continué, insistí y terminé haciéndolo con otros más. La conclusión un poco es que yo creo que la película no es una película que recuerde aquella banda, aquellos años, aquella energía, sino que es una película que revive eso. Es un poco difícil de discernir entre las dos cosas que digo, ¿no? Recordar y revivir, pero son diferentes, digamos. El recordar tiene algo de nostálgico y el revivirlo es, volver a vivirlo. Claramente, digamos, no es observar y recordar, sino que es sentir lo que uno vivía en ese momento. Esto tiene que ver, el martes se hizo una proyección, esta es la primera proyección de este tipo se hizo el martes una proyección en un teatro acá, en el Teatro Empire, que es un mítico teatro, y había un flaco que estaba bastante sacado, el muchacho, pero no era que estaba ni borracho ni fuera de sus cabales, porque realmente las cosas que comentaba era consciente de lo que hacía y de lo que decía antes de la película, después de la película y durante la película. Fue como una película comentada y fue como vivida como si fuera un recital. El flaco se paraba, cantaba, gritaba, arengaba, estaba adentro del recital. Era como, no sé si vieron algunas imágenes donde hay un poco de público, era como uno más ahí. Yo me cagaba de risa, ¿no? A mí me parecía espectacular, es lo mejor que me puede haber pasado, digamos, de haber hecho la película y que sea un recital, digamos. También me acuerdo cuando hicimos la primer proyección para los músicos, digamos, antes, de hecho, ni siquiera fue el corte final, digamos, un corte anterior, que cuando terminó Alejandro Varela, digamos, yo tenía un julepe ahí, porque estaban todos los rock and rolleros mirándome, digamos, iban a ver, no habían visto nada, iban a ver la película armada, digo, bueno, espero que les guste más o menos, qué sé yo. Y terminó la película y Alejandro se dio vuelta y dijo, esto es como el tercer disco. Entonces, hay algo que volviendo más estrictamente a tu pregunta, sí, es que yo intenté con la película revivir, no es por vivirlo, revivir algo que a mí me encantó vivir y que me encanta vivir, que es un poco la vida con bastante intensidad. Me gustaba la intensidad que tenía Cornelio, la que tenían los visitantes, la que yo proponía con mi banda, la que se vivía esos años en el Paracultural, en Cemento,
todos esos lados, donde bueno, se entendía el arte de una manera, se vivía de una manera, se convivía, se armaba, se agrupaba uno, qué sé yo. Entonces, el cineasta, digamos, no sé qué es el cineasta, digamos, es un tipo que traduce a un lenguaje una mirada sobre las cosas, digamos, no. Sí, como cineasta podría decir, bueno, sí, ya está bien, la imagen está toda rota, lo que grabé tampoco tiene una buena fotografía, digamos, porque está, de hecho, porque también busqué que sea así, porque busqué grabar un material que trabajara de manera hermanadamente, no sé, con el material de archivo. Entonces es sucio, es desprolijo, todo eso fue adrede. Como cineasta, digamos, yo, por ejemplo, el último corto que hice, digamos, un corto de ficción, donde está todo cuidadito, hay partes de animación, está hecho, llamarle cinematográficamente bien. Pero bueno, yo creo que las películas son cuentos, son novelas, son historias, digamos, que se cuentan con imágenes y sonido, no así como los libros se cuentan escribiendo, pero finalmente son historias. Entonces no se chocan. Yo cuando hago cine me siento más un artista, porque la verdad, digamos, la palabra artista está como estigmatizada o parece que es algo importante, ¿no? No es importante, pero es la mirada del mundo transcripta a un lenguaje. Entonces no es que me sienta un cineasta, me siento más un artista. Ricky, antes de finalizar, te escuchábamos atentamente, muy interesantes estas reflexiones. Pensar que Don Cornelio tuvo solamente 2 álbumes de estudio, ¿no? Y hay un momento cuando se evoca la época, ¿no? En esta gran reunión de amigos de la que hablabas, ahí en el barrio de La Boca, en la ida y vuelta entre el material de archivo y el presente. Digo, lo que pensaba, lo que representó en esa postdictadura, en esa segunda mitad de los 80, con solo 2 álbumes de estudio, el impacto cultural, social que tuvo Don Cornelio, y después lo que seguiría siendo, por supuesto, palo en sus diferentes formaciones y ya en su carrera solista. ¿Qué tiene para hacer el cine con todo eso, ¿no? Y en este caso una película documental, y de archivo, fundamentalmente, ¿no? Como el documento contiene el tiempo, una época, los signos de una época. No sé qué opinión te merece eso, digamos, cómo se filtran esos signos de los tiempos a través de la película, ¿no? Sí, 2 cosas, digo, una que tantos años de producir muchas películas en Argentina, entre tantísimas, muchísimos documentales. Creo que Argentina tiene una variedad de hacer documentales riquísima, y que innovó y indagó por lugares insospechados, digamos, ¿no? Porque ante el fomento de hacer documentales aparecieron un montón de cosas. Entonces el lenguaje se fue haciendo cada vez más diverso y interesante, me parece también. Algunas no, pero otras sí, qué sé yo. Y después el tema de los tiempos, digamos, esta película, el otro día comentaba Claudio, es cierto, digamos, Don Cornelio sucede cuando el alfonsinismo empieza a decaer, ¿no? Y es como la primer decepción de los jóvenes con la democracia. Porque veníamos de la dictadura, los que hicimos la secundaria en la dictadura, digamos, no teníamos conciencia de lo que era la democracia, veníamos de eso, llega la democracia, fiesta total, ¿no? 83, 84, 85, y después empieza a haber los problemas que todavía tenemos, ¿no? y seguimos teniendo y seguiremos seguramente,
Pero hay una cosa de que se repite, creo, además ahora, que hay una decepción de que, bueno, la política parece no darnos solución, parece, digamos, bueno, no sé cuál es la mejor, digamos, o sea, yo no tengo la solución, pero sí hay algo en la juventud, de algo de decepcionante, y en ese momento también había algo de decepción. Por eso creo que también el afiche lo dice, resistencia contra todo, es como que, y eso no es destructivo, es, ok, la cosa es así, bueno, primero resistir, un poco lo que nos pasa además claramente en el rubro cultural, audiovisual en el país en este momento, ¿no? Primero resistir, después te organizás y ves cómo, pero ante tanto golpe, y bueno, y eso es lo que propone Cornelio también, ¿no? Agruparse entre los familiares, entre los nosotros, digamos, y no soltarnos y abrazarnos y mantenernos unidos y cantar lo que queremos. Entonces esa cosa se repite y por eso no es una película que recuerde, para mí no es una película, aunque la vean los viejos rockeros, los viejos amantes de Cornelio, sino que también es una película que da para los pibes, y lo he visto, los pocos, te voy a decir que no ha sido mucho, pero los pocos pibes que se acercaron a ver la película por H o por B, hijos de gente de aquella época, quedan así impactados, porque hay una potencia juvenil impresionante, digamos, en esa banda. Entonces, bueno, ahí van los tiempos, también los tiempos tienen su tiempo. Sí. Ricky Peterbar, te agradecemos este tiempo, recordando entonces que el 9 y 10 de octubre a las 19 horas son las dos funciones en carácter de estreno de Cenizas y Diamantes, Don Cornelio y la Zona, acá en Córdoba. Y el 12, plan para aquellos que nos escuchan, si todavía no definieron su plan de fin de semana largo, en la Cumbre también habrá en la Sala Carafa una función de Cenizas y Diamantes. Así que 3 funciones programadas por ahora, ojalá vengan más funciones también en otras salas aquí en Córdoba. Y ahí estaré acompañándolos, digamos, ¿no? Perfecto, buenísimo. Gracias nuevamente, Ricky. Bueno, Andrés, Juan, un gustazo, muchas gracias y nos vemos.